Hola, bienvenidos a Mi Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el domingo octavo del tiempo ordinario en el ciclo C. Y como les planteé ya en otros momentos, al ser tan tardía la Pascua este año, nos da esta oportunidad de terminar de leer el Sermón del Llano en una misma unidad, en un mismo conjunto de domingos. Y la verdad que es un sermón breve, pero muy profundo. Y entonces es una alegría que podamos terminar de leerlo. Yo espero que hoy, luego de esta explicación del tercer momento, quede claro lo bien que ha estado la liturgia en esta pequeña división en tres momentos que ha hecho. Se puede dividir, por supuesto, el Sermón del Llano de muchas maneras, pero esta división que ha hecho la liturgia a mí me parece realmente magnífica. Empecemos por el principio. Recapitular un poco de qué trata este sermón inaugural o sermón del llano en San Lucas. A diferencia del equivalente, es decir, el sermón inaugural tal como lo presenta San Mateo, el sermón del llano es un sermón discipular. No se dirige a todo el mundo, sino a aquellos que son o quieren ser discípulos del Señor, planteándoles en qué consiste eso de ser discípulo del Señor. Y empieza en su primer momento poniéndonos, como llamé al vídeo de ese momento, en una tensión. Porque nos dicen, bienaventurados vosotros, los que sois discípulos, pobres. Y ay de los ricos. Y entonces yo, que no soy ni pobre ni rico, me quedo en el medio. Y entonces pienso, ¿qué tengo que hacer para ser discípulo verdaderamente del Señor? No un discípulo de boquilla, sino ser verdaderamente, es decir, poder entrar en la dimensión de ese bienaventurado con el que empieza el sermón, ¿no? Y claro, si yo me pongo a ver en mi vida qué tengo que hacer, resulta que no llego más, me falta la fuerza. Estoy ahí en esa tensión, pero no sé realmente qué tengo que hacer. Y entonces viene el segundo momento, ¿no? Que dice, no, espera, no empieces por tu hacer, ya se modificará tu hacer. Antes de eso hay que tocar otro registro. Y viene el centro del sermón hablándonos de cómo hay que mirar. Ya no es el hacer, es el mirar, es un poco más profundo, va un poquito más para atrás. ¿En qué consiste eso de cambiar la mirada? Pues en vez de mirar desde mi criterio, desde mi comprensión del otro y de las cosas, tengo que empezar a aprender a mirar desde la mirada de Dios. Claro, ustedes me dirán, eso es muy difícil. Sí, ya sé que es muy difícil. Ninguno de nosotros lo logra en plenitud, pero ¿es algo que tenemos que hacer nosotros o tenemos que más bien dejar nuestra mirada que vaya siendo cambiada, transformada, convertida por el propio Dios? Bueno, y ahí llegamos al tercer momento del discurso. ¿Qué quiere decir esto de dejar que Dios vaya convirtiendo nuestra mirada? Que admitamos que estamos en proceso, que estamos en aprendizaje, que admitamos que somos discípulos. Y está muy bien que este tercer momento, después de haber hablado de la mirada, sin nombrar la palabra mirada, pero de lo que habló es eso. Después de haber hablado de la mirada, aquí nos empiece hablando, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Si empezamos por admitir que nuestro problema no es lo que hacemos, sino cómo miramos, entonces entendemos que en lo profundo la cuestión del discipulado es aprender a ese mirar, llegar al núcleo de ese mirar, qué es lo que está en el fondo de ese mirar. Y de eso va a tratar esta pequeña lectura. Claro, cuando me pongo a leerla, ¿no? ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? No está el discípulo sobre su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿No hay árbol bueno que dé fruto malo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Bueno, esto es muy característico del estilo rabínico en el que se movía Jesús. De hecho, ayer, jueves, hoy es viernes cuando estoy grabando, ayer jueves se leía, no de San Lucas, si mal no recuerdo era de San Marcos el Evangelio, se leía otro fragmento también muy parecido a este, es decir, parece como si fueran sentencias encadenadas, pero donde uno no termina de ver cuál es el encadenamiento de uno con otro. Bueno, eso es muy característico del estilo rabínico, no es una peculiaridad de Jesús, aunque nosotros, claro, tomamos contacto a través de los discursos de Jesús, pero no es algo específico que identifique el hablar de Jesús, no, es estilo rabínico. Los rabinos tenían como cosa lógica, como cualquier otro maestro, tenían sus reglas de exposición de los temas. Bueno, un maestro muy importante, ligeramente anterior a Jesús, que es el rabino Hillel, elaboró una sistematización de las 7 reglas. Esas reglas en principio se dirigen a cómo comprender la escritura, pero son también reglas de cómo exponer esa comprensión de la escritura, ¿no? Y una de esas reglas, yo creo que esto en algún momento en algún sillón también lo expliqué, una de esas reglas se llama Gezer Asawa, que más o menos quiere decir por lo semejante. Es la regla que está aplicada aquí a la exposición de lo que está hablando. Recordemos que lo que está hablando es qué tiene que hacer el discípulo para cambiar la mirada. Cómo dejar que la mirada de Dios entre en la nuestra. Bueno, pues para eso elabora esta pequeña Gezer Asawa, este pequeño encadenamiento por lo semejante. ¿Y qué quiere decir de por lo semejante? Quiere decir que no se va a aproximar al tema de manera directa, sino que va a ir por cuestiones que están, parece que débilmente vinculadas, pero en realidad cuando lo terminamos de leer nos damos cuenta que están muy vinculadas. Y empezamos por algo muy obvio. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Lo primero que nos dice al discípulo es, no empieces por querer ser maestro, empieza por querer ser discípulo. No empieces por querer guiar, empieza por dejarte guiar. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Pero resulta que, claro, el discípulo en algún momento tiene que guiar. En algún momento ese discípulo va a pasar a ser maestro. Y eso es algo muy característico además de nuestra fe. Todos nosotros, lo dice San Pablo de una manera hermosa, ¿no? Dice que en definitiva estamos llamados a juzgar al mundo, a ser los jueces escatológicos de este mundo. Miren qué tarea. Es decir, en último término, la fe cristiana nos lleva a poder dar una palabra desde Dios. Es decir, a enseñar en nombre de Dios. ¿Sí? Pero claro, yo lo puedo hacer hoy. ¿Soy realmente ya maestro? Bueno, recuerden que estamos en tensión, en un entre. Pero en ese entre hay un límite final y nos dice, no está el discípulo sobre su maestro. Si bien cuando termine la instrucción, será como su maestro. Y esto es una sentencia muy interesante porque en realidad literalmente no es del todo cierta. A lo largo de la historia podemos ver un montón de discípulos que han llegado más alto que su maestro. Pero es además habitual, en el arte, en la ciencia, en la filosofía, es habitual que un discípulo llegue a más que su maestro. Así que literalmente esto no es así. Me gusta a mí el ejemplo, en particular el ejemplo de Mozart, ¿no? Mozart aprendió música ¿con quién? Con su padre, que también es músico. Y uno escucha las obras de Leopoldo Mozart y son agradables, están bien, pero claro, su hijo, su discípulo es mucho más que su maestro.
Sócrates es un grande de la filosofía en el sentido en que piensa un camino de vida ético para el hombre, magnífico, pero su discípulo Platón es muchísimo más que su maestro Sócrates, en cuanto a la profundidad y la densidad de sus enseñanzas. La verdad es que lo encontramos todo el tiempo, esto de que el discípulo llega a más que el maestro. ¿Y entonces a qué se estará refiriendo? Cuidado, porque este sermón es un sermón discipular para nosotros, para los cristianos. Así que yo acotaría la búsqueda allí, no en la filosofía, en la música, en la ciencia. Lo acotaría aquí. Resulta que en la fe ningún discípulo puede llegar a más que su maestro. Pero ¿quién es mi maestro? Por supuesto no se está refiriendo a los maestros que yo haya tenido en la facultad o los maestros que cada uno de nosotros es respecto de otro. Pero efectivamente ningún cristiano puede pasar el molde de su maestro, es decir, de Jesús. No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. Miren qué interesante. En realidad nuestro límite es Jesús. Nuestro límite es Él como maestro. San Mateo recoge esta misma sentencia, pero de otra manera. Dice que si a Él lo persiguieron, ¿cuánto más a nosotros? Es decir, ningún discípulo va a dejar de vivir la suerte de su maestro. Y es una interesante comprensión de esta sentencia, porque en realidad apunta a eso. Apunta a que ser verdaderamente discípulo de Jesús es ir configurando la vida nuestra al molde, llamémosle así, a los límites de aquel que es la regla de esa vida, es decir, de Jesús. Ven que ya vamos entrando mucho más de lleno en la cuestión de la mirada. Ya no se trata solo de adquirir un criterio, sino de que nuestra vida vaya tomando la forma de esa vida de Jesús, que empieza con algo que aparentemente es circunscrito a una cuestión, que es la de los enemigos, pero va mucho más allá. Es toda la vida. Puedo tener la mirada de Jesús sobre los enemigos, precisamente porque toda la vida se va configurando al molde, llamémosle, de esa vida. Y entonces viene la tercera sentencia. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano? Sácate primero la viga de tu ojo. Y eso, fíjense, que eso es algo, es una enseñanza constante de Jesús, que además Él practicó, no juzgar la vida del otro. Ya la semana pasada nos decía, cuidado con el enemigo. Hay que amar al enemigo, no odiarlo. Ahora nos viene con otra exigencia también muy difícil, que es no juzgar. Y ese no juzgar, es decir, sácate primero tu viga y verás claro. Y uno dice, pero Jesús no, y Jesús tampoco. Jesús, fíjense que uno de sus constantes reclamos contra sus detractores era que Él había venido para las ovejas perdidas. Y por lo tanto, Él estaba con quien le tocara al lado. Claro, en el fondo uno sabe que todos estábamos perdidos, así que cualquiera que se le acercara era una oveja perdida. Pero efectivamente eso es la vida de Jesús. Él no empieza por juzgar y ver con quién se junta y entonces ese juntarse va cambiando la vida del otro, como nos cambia la nuestra. O sea, gracias a eso se junta con nosotros. Si no fuera así, si Él empezara por sacarnos la viga, entonces seguramente no se juntaría con nosotros. Seguramente no estaríamos nunca habilitados, porque nuestra viga puede llegar a ser de este tamaño. Sácate primero la viga de tu ojo. Ustedes me dirán, bueno, pero Él no se tenía que sacar ninguna viga. No, pero tampoco ejerció esa prerrogativa de no tener ninguna viga como una habilitación para dedicarse a juzgar la vida de los otros. Y si Él no lo hizo, no está el discípulo sobre su maestro. No nos toca a nosotros hacerlo. Bien,
Y ahora vamos al fruto. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, y ahí ya es como que la relación de todos estos textos hace un poquito de agua, ¿no? Dice, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto? Esto del fruto con todo aquello, con el no juzgar, con el poner como límite la vida del propio Jesús, como el no aceptar ser maestro antes, mientras todavía estamos entrando en el camino discipular, no pretender ser maestro de los demás. ¿Cómo calza todo eso con el árbol que da fruto bueno? Bueno, ahí la sentencia sigue. Y un poco nos va llevando a la dimensión de profundidad de esto que está diciendo. Dice, el hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. Y el que es malo, de la maldad saca el mal. Y aquí viene la sentencia que no solo redondea el discurso, sino que además le da toda su perspectiva, toda su profundidad. Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Y fíjense, una sola vez habló de la palabra aquí. En todo lo demás la palabra no se menciona, pero está ahí porque se habla de guiar, se habla de ser discípulo, es decir, aprender y enseñar, se habla de quitar la mota pero no reparar en la viga, es decir, también enseñar, juzgar. En todo eso hay palabra, en todo eso está circulando una palabra. Y sin embargo, lo que hay que buscar aquí es de dónde viene esa palabra. Ese es el núcleo de este discurso. ¿De dónde viene la palabra que a mí me toca transmitir? Si viene de mí, no será la palabra del discípulo. Y entonces, ¿de dónde tiene que venir? Y miren qué lindo el dialoguito. ¿Se acuerdan que la semana pasada ya les mencioné este pequeño diálogo entre el versículo antes del Evangelio y el propio Evangelio? Bueno, y aquí un poco lo mismo. Brilláis como lumbreras del mundo. Es decir, el discípulo está llamado a ser maestro en nombre del maestro. Brilláis como lumbreras del mundo, manteniendo firme la palabra de la vida. La palabra discipular por excelencia no es la nuestra, es la palabra de Dios. Es lo que tenemos que aprender a articular nosotros. En eso consiste todo el trabajo discipular, en aprender a cómo, de la escucha de la palabra de Dios, aprender a decirla, aprender a hablar en los criterios de la palabra de Dios. Nos viene a iluminar esto un poquitito la primera lectura. La primera lectura es una lectura muy simple de un libro sapiencial de tradición griega, el Eclesiástico. En realidad no es de tradición griega, el original es en hebreo, pero nosotros lo conocemos desde su traducción griega, ¿no? El Eclesiástico o Siracida dice, cuando se agita la criba, quedan los desechos. Así, cuando la persona habla, se descubren sus defectos. El horno prueba las vasijas del alfarero y la persona es probada en la conversación. El fruto revela el cultivo del árbol, así la palabra revela el corazón de la persona. Esta sentencia, que como ven es prácticamente la misma que dice Jesús después, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. El fruto revela el cultivo del árbol, así la palabra revela el corazón de la persona. Esta sentencia nos muestra hasta qué punto el sermón discipular lo que busca es que nos comprometamos con una escucha activa de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no se trata de aprender 3 o 4 cosas que dice la Biblia. Eso no es estar a la escucha de la palabra de Dios. La escucha de la palabra de Dios es ponerse en camino a que esa palabra vaya penetrando en nuestro corazón, de modo que lo que salga del corazón provenga de allí, provenga de la palabra de Dios
y no de la nuestra. A esto apuntaba el amor a los enemigos, a esto apuntaba el no pretender guiar siendo ciego, apunta a que nuestro corazón, y eso es la base de la fe cristiana, que nuestro corazón admita fundarse no en sí mismo, sino en la palabra de Dios. Hablar no sus propias palabras, sino las de Dios. Me dirán, ¿cómo se hace eso? Bueno, ahora sí tenemos más en claro cómo se hace. ¿Ven? No son cosas que tenemos que hacer, son actitudes que podemos y tenemos que cambiar. Estar primero a la escucha y después a hablar. Primero al recibir al otro y luego al juicio. Primero al dar y luego a ver cuál es el reclamo. ¿Ven? Es lo que hace, lo dijo la semana pasada, ¿no? Y a mí me gusta, como les digo, la formulación de Mateo, ¿no? Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, y cae la lluvia sobre justos e injustos. Es dejar que la palabra nuestra realice el mismo camino que la palabra de Dios. Es decir, primero ir, primero decir, primero salir, primero, como dice nuestro Papa, primerear, y luego ver qué es ese hombre a quien se dirige, de qué va el mundo, porque nuestra tarea como discípulos que aspiran a ser maestros en nombre del Maestro, no es juzgar, no es transformar obligando, es meter en circulación una palabra que es de Dios y que está destinada a ser para el mundo. Yo creo que redondea el sentido de este Sermón del Llano, que es decirle al discípulo, a nosotros, a cada uno de nosotros, no eres el fin, sino el medio. No estás al final del camino, estás caminando. Y en ese caminar eres el medio por el cual la palabra de Dios va a llegar a los demás, va a llegar al mundo, y ahí sí lo va a transformar. Bueno, muy bien. Espero que este pequeño vídeo nos motive a leer entero el Sermón del Llano y entrar en esa profundidad de entregarle nuestro corazón a la palabra. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene.